¿Qué predicaba Jesús? Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Qué predicaba? Arrepiéntanse para que sean salvos, arrepiéntanse para que tengan vida. ¿Qué predicaba? Arrepiéntanse porque ¿qué? Escucha, Jesús escoge 12 discípulos y los envía a predicar el evangelio. Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8 dice: y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, darte gracia. ¿Qué les mandó a predicar Jesús a los discípulos? Lucas 4:43 dice: pero Jesús les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado Jesús? ¿Para predicar qué? El evangelio. ¿Cuál evangelio? Lucas capítulo 8 versículo 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y todas las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Qué predicaban los 12? Y cuando Jesús iba con los 12, ¿qué predicaba? ¿Sabes? No quise poner la cita de los 70, pero si tú lees cuando en Lucas Jesús envía a los 70, los envía a predicar el evangelio del reino de Dios. Y si tú lees el libro de los Hechos en el último capítulo, Pablo predicaba el evangelio del reino de Dios. Así es que es importante para Dios predicar el evangelio del reino de Dios. Es importante para Dios el reino, pero a veces los creyentes no lo predicamos, porque quizás no lo hemos visto. Entiéndeme algo. Durante 3 años y medio, Jesús está enseñándoles a sus discípulos, Jesús está discipulando a los 12, y durante esos 3 años y medio, ¿de qué les está hablando? Y después Él resucita. ¿Y 40 días de qué les está hablando? ¿Sabes? Los discípulos han de decir: ¡ay, no da nada con el reino Jesús! Todos los 3 años y medio se la pasó hablando del reino, y ahora que ya resucitó, sigue hablando del reino. ¿Por qué no sigue hablando del reino? ¿Por qué en 3 años y medio que estuvimos con él y lo vimos predicar y enseñar el reino, no fueron suficientes para Jesús, y ahora que resucita, 40 días nos sigue hablando del reino? Porque Jesús quería que le quedara una cosa bien clara a los discípulos, porque el Espíritu Santo quiere que te quede una cosa bien clara. El propósito de hablar palabras poderosas y el propósito de hacer obras poderosas es que tú puedas establecer, manifestar y ensanchar el reino de Dios en la tierra, para gobernar, o después decir, para señorear y juzgar. Dios desea que el hombre alcance el propósito original para el cual fue creado, y el propósito original para el que él fue creado no era para ser salvo, era para qué? Para señorear y sojuzgar la tierra. Pues decirme amén. Imagínate, los discípulos están entendiendo, o el Espíritu Santo les está hablando acerca de esto, y les está diciendo: quiero enseñarles. Lucas está siendo inspirado por el Espíritu y está escribiendo las obras poderosas que Jesús hizo, y las palabras poderosas que Jesús enseñó tenían el propósito de manifestar el reino en la tierra, y tenían el propósito de que Jesús señoreara y sojuzgara la tierra dentro de ese reino por medio de las obras y de las palabras que poderosas. Inmediatamente después de que Jesús dice eso, dice el doctor Lucas, sigue escribiendo el doctor Lucas en el libro de los Hechos, y dice: Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre, porque serían bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y luego en el versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu
y me serán testigos en Judea, en Jerusalén. ¿Y hasta dónde? ¿Cuál es el resultado de hacer obras poderosas y hablar palabras poderosas? ¿Qué es lo que provoca que tú hables obras poderosas y hables palabras poderosas? Que seas bautizado y recibas el poder de qué. Fíjate lo que están diciendo Hechos. Hechos están diciendo que Jesús podía hacer obras poderosas y Jesús podía hablar y enseñar palabras poderosas porque Él fue bautizado y tenía ¿qué? Tenía el poder del Espíritu Santo. Y el propósito de que el poder del Espíritu Santo esté en ti y sobre de ti, en ti, dentro de ti y sobre de ti, fuera de ti, es que tú puedas hacer obras poderosas y puedas hablar y enseñar palabras poderosas con el propósito de ¿qué? De vivir en la esfera del reino, de vivir en la dimensión del reino en donde tú puedas señorear y donde tú puedas sojuzgar. Ahorita tú decías algo, y te lo voy a explicar más adelante. Un día Jesucristo, dice que Jesucristo está predicando el Evangelio del Reino, está echando fuera demonios, está sanando enfermos, está liberando cautivos, y le empiezan a decir que Él todo lo que hace, lo hace por el diablo, por Beelzebú. Y en Lucas 11:20 Jesús les dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué echaba fuera los demonios Jesús? ¿Por causa de qué? Del reino de Dios. ¿Y cómo vives en la esfera del reino haciendo obras poderosas y hablando palabras poderosas? Cuando eres ¿qué? Bautizado con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? El libro de los Hechos me está hablando del gobierno de Dios. El libro de los Hechos me está explicando cómo puedo sojuzgar y señorear. El libro de los Hechos me está diciendo que cuando yo soy bautizado con el Espíritu Santo, yo puedo hacer obras poderosas, yo puedo hablar y enseñar palabras poderosas para vivir dentro de la esfera y de la dimensión del reino de Dios. Y dentro del reino de Dios no solamente soy salvo, sino que Dios me permite que yo gobierne o que yo señoree y que Dios sojuzgue en la tierra. ¿Puede decir amén? El propósito del Espíritu Santo en los hijos es que podamos recibir su poder para poder vivir en la esfera y la dimensión del reino haciendo una cosa. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Jesucristo? ¿Qué es lo que hacen los hijos de Dios? ¿Te acuerdas cuál era el plan original de Dios? ¿Quién le daba larga a Dios en el principio? ¿Y por qué le dio Dios a Adán su imagen y su semejanza? ¿Y qué estaba haciendo Jesús cuando vino a la tierra? ¿Sabes? Cuando Dios creó a Adán, le dijo: te voy a dar mi imagen y mi semejanza para que señorees y sojuzgues, para que aplastes, para que pises al diablo y conquistes y reines y gobiernes la tierra. Adán no lo entendió, falló y se hizo un pecador. Pero Jesucristo viene a la tierra como el Hijo de Dios. ¿Y qué hace cuando Él está predicando el reino? Sana a los enfermos. ¿Qué hace cuando Él predica el Evangelio? Resucita a los muertos, echa fuera demonios, sana ciegos, sana paralíticos, levanta a los enfermos. ¿Qué está haciendo Jesús? Está señoreando